Perfecto, pues vamos a continuar. La última vez que estuvimos trabajando en el simulador, pues nos quedamos con la unión de nuestro circuito de calentamiento solar. En este caso, nos quedamos con nuestro colector de solar de placa plana que manda fluido a un tanque de almacenamiento. En ese caso, un tanque de almacenamiento que siempre va a estar lleno. Y del tanque de almacenamiento nosotros succionamos, obtenemos el fluido que vamos a ingresar a nuestro colector mediante la bomba, ¿no? Entonces, nosotros definimos la velocidad del flujo que vamos a estar pasando por ese circuito en la bomba, ¿sí? Esas variables de salida de la bomba se convierten en las variables de entrada del colector y las variables de salida del colector se convierten en las variables de entrada del tanque de almacenamiento. Para recordarte también un poco lo del tanque de almacenamiento, ese trabaja con diferentes niveles de temperatura o estratos, en donde en función de los niveles de estratificación que nosotros le definamos, internamente lo definimos aquí, nosotros dejamos 10 nodos, van a ser 10 diferentes niveles de temperatura que vamos a poder estar visualizando o utilizando para la simulación. También este tanque cuenta con la característica de que tiene dos puertos. Un puerto tiene una entrada y una salida y el otro puerto tiene otra entrada y otra salida. Esos puertos lo utilizamos, por ejemplo, el puerto 1 para el circuito de agua caliente, donde vamos a meterle energía al tanque, ¿no? Energía térmica. ¿De dónde? De nuestro sistema de calentamiento solar. Y nuestro puerto 2, en este caso lo estamos reservando para el agua caliente que vamos a utilizar para la demanda, ¿sí? Todavía no conectamos nada ahí, ¿va? Ahorita solamente tenemos lo que viene siendo nuestro circuito de calentamiento solar. Ahora nuestro colector está calentando el agua que está dentro de nuestro tanque durante el día. Sin embargo, no tiene un control todavía de encendido y apagado. La bomba, si nos vamos a sus inputs, y donde dice control signal o la señal de control, vas a ver que tiene un 1. Significa que está encendida. El encendido y el apagado de la bomba se controla con un 1 o con un 0. ¿Sí? Un 0 significa apagado. Entonces, como no tenemos ninguna variable conectada a esa señal de control, por eso está en color azul, va a tomar el valor constante que está aquí en la pestaña de inputs, que es 1, siempre encendido. Por eso, durante la noche o cuando no hay radiación solar, nuestro fluido que entra al colector se enfría. ¿Por qué? Porque no es radiación solar. Nuestro colector o calentador ahora se está comportando como un radiador, ¿sí? Ujú. Está tirando al ambiente la energía térmica que ya habíamos obtenido durante el día en el tanque de almacenamiento. Entonces, vamos a correr la simulación para ver los resultados que tenemos antes de esa sesión. Primeramente voy a configurarla y tenemos un periodo de 15 días, muy bien. Y voy a correr la simulación. Ahí están unos valores. Voy a ajustar aquí la escala de 0 a 100, le voy a poner. Ahí está. Y el calor útil lo voy a dejar, bueno, lo voy a subir a 2000. ¿Sí? Entonces, ahí podemos apreciar la línea roja es la temperatura de salida del colector solar. Como podemos ver, podemos relacionarlo con la radiación solar del día con esta línea azul, que es el calor útil. Es decir, está calentando cuando hay radiación solar. Entonces, como podemos ver, cuando va saliendo el sol, pues va incrementando la temperatura, ¿sí? Va calentando desde en este caso, unos 27 grados. Al final del día llegamos hasta arriba de los 61.7 grados Celsius. ¿Sí? Sin embargo, cuando se va metiendo el sol, pues ya no hay suficiente recurso solar, entonces la temperatura, en vez de calentar, se enfría. ¿Por qué? Porque el colector solar siempre está recibiendo fluido de la bomba. La bomba siempre está sacando, en este caso, agua de nuestro tanque de almacenamiento y como no hay radiación solar, se comporta como un radiador. Está disipando energía en vez de calentar. Eso lo podemos ver representado tanto en la temperatura, como vemos cómo se disminuye la temperatura, ¿sí? Pero Ujú. también en la tasa de transferencia de calor del calor útil, como está ahorita, por ejemplo, en valores negativos de menos 543. Significa que está retirando calor el colector solar. Entonces, eso no es una operación adecuada de un sistema de calentamiento solar. Nosotros queremos que caliente, no queremos que enfríe. Entonces tenemos que implementar un sistema de control del encendido y el apagado que nos permita mantener nuestro tanque en una temperatura elevada y no desperdiciar la energía. ¿Sí? Ujú. Entonces,
¿Cómo le vamos a hacer? Pues bueno, hay diferentes estrategias para poder controlar el encendido y el apagado de un sistema de calentamiento solar. Todo depende de cuáles van a ser las variables que nosotros queremos considerar para hacer ese control. Nosotros podemos controlar el encendido y el apagado de esta bomba por un horario, por ejemplo. ¿Sabes qué? Yo quiero que siempre esté encendida de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, o de 9 de la mañana o de 10 de la mañana a 3, 1 de la tarde, ¿no? Entonces, todos los días a esa hora, una señal de control que nosotros la podemos crear, le va a mandar un valor de 1 o un 0 en función de la hora, ¿no? O sabes qué, yo quiero que te enciendas y te apagues, bomba, en función de la radiación solar. Es decir, si la radiación solar es mayor a 1 watt por el metro cuadrado, o 100 watts, o 200 watts, o 500 watts, mantente encendida, ¿sí? Si es menos, si es 0, si es 10, si es 100, lo que tú quieras, apágate, ¿sí? Es otra forma de controlar la bomba, ¿no? Sin embargo, ese tipo de control puede ocasionar no un uso eficiente o no un calentamiento eficiente de nuestro sistema solar. ¿Por qué? Porque si utilizamos un control por horas o horario, puede llegar el momento en el que a lo mejor es un día muy nublado, y no haya suficiente recurso solar, pero como está dentro del horario definido, va a estar encendido, ¿sí? Y puede que estemos perdiendo energía, dependiendo de el nivel de nublado, ¿no? Ujú. También puede que a lo mejor haya poco recurso solar y la temperatura de nuestro tanque sea tan elevada que a lo mejor no es suficiente el recurso solar que hay y estemos enfriando nuestro tanque, ¿sí? Entonces, ese tipo de señales por horas o por nivel de recurso solar puede ocasionar que perdamos energía. Uno de los sistemas de control de los sistemas de calentamiento solar más utilizados por su sencillez y por su eficiencia operativa viene siendo el controlado por diferencias de temperaturas. Es Ujú. decir, yo voy a estar monitoreando la temperatura de salida y la temperatura de entrada de mi colector solar, y Ujú. en función de esa diferencia de temperaturas yo voy a decidir si mantengo encendido o apago mi bomba para poder calentar o no. ¿Sí? Eso me va a asegurar a mí que independientemente de la hora o la cantidad de recursos solar, si estoy calentando, si estoy obteniendo la suficiente energía, voy a estar operando. ¿Sí? Ujú. Entonces, ese tipo de control se llama control diferencial por temperatura. Y nosotros tenemos un type específico para ese type, para ese proceso. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la primera carpeta de la librería Transys, que se llama Controllers, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de controladores. Nosotros nos vamos a ir a un controlador diferencial con histéresis, Ujú. que está aquí, ¿sí? Y vamos a tener dos variantes, uno que es para temperaturas y otro que es genérico, ¿sí? Y dentro del que es para temperaturas, vamos a tener que uno que es complejo, que es un poquito, te pide más información. No es tan necesario eso para nuestra aplicación. Nosotros con el Type 165 es más que suficiente, ¿sí? Ok. Sí, de hecho ese es el que tengo yo en el sistema que tengo, porque tengo un regulador de temperatura y tiene sensores que miden la entrada y la salida, y yo configuro la opción para que de acuerdo a la temperatura de salida o a la diferencia, eh, encienda o apague la bomba. Exactamente. Este controlador así funciona con monitoreando dos temperaturas, pero también teniendo ciertos límites de seguridad. También podemos proteger el sistema si llega a cierto nivel de temperatura, ¿no? Puede Ujú. apagarse independientemente de que esté calentando. Entonces, tiene esas variantes que nos van a permitir tener una operación representativa de la realidad, pero también segura, ¿va? Ujú. Entonces, voy a poner a este controlador. eh, Aquí lo voy a poner, ¿sí? Y Ujú. voy a abrir su configuración. En la primera pestaña de parámetros nos va a pedir solamente dos cosas. La primera es número de oscilaciones, ese se lo dejamos, no pasa nada. Es cuántos cálculos va a hacer antes de tomar la decisión, si es que no converge. Y la segunda sí es importante porque esa es la temperatura de seguridad. Es que si nuestro controlador detecta que la temperatura
entrada o salida, no recuerdo ahorita específicamente cuál, llega a cierto nivel, o la que está dentro de nuestro tanque, ahorita lo podemos comprobar, llega a tal nivel, se apaga y ya deja de enviar fluido a nuestro colector solar. Es de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, si los fabricantes te dicen, ¿sabes que este colector no debe de operar a más de 85 grados, más de 90 grados? Pues aquí le puedes poner esa temperatura y asegurarte de que no va a estar esa temperatura. ¿Va? Sí, Entonces que vamos a ver. usualmente esa temperatura coincide con la de estancamiento, ¿no? O no Exactamente. necesariamente. Bueno, no necesariamente, no necesariamente, porque la temperatura de estancamiento, más que nada refleja, bueno, refleja más que nada que cuando se deja llegar el fluido, a qué temperatura va a llegar antes de evaporar, ¿sí? Ujú. Algo así. Entonces no es tanto la temperatura máxima permitida por el sistema, ¿sí? Es la Ok. que alcanza a llegar, pero no es la recomendable operativa. Y Sí, esta sí, está claro. más enfocada en la recomendable operativa. Vale. ¿Va? Entonces, como inputs o como variables de entrada que nos pide este controlador son 5 parámetros, ¿sí? Los primeros 3 son las señales de temperatura que nosotros le tenemos que dar de nuestros types de calentamiento, de bomba y del tanque, ¿sí? La primera, la primera variable de entrada dice que es la temperatura de entrada superior, o TH, de T, high, ¿sí? Que es la temperatura caliente. ¿De dónde Es la de sacamos esta temperatura? salida, ¿no? Es la de la salida del colector solar, exactamente, porque es la temperatura más alta que estamos esperando. Ujú. Luego tenemos la temperatura inferior o lower de entrada. En este caso, es la temperatura de entrada del colector solar. Con la diferencia de estas dos temperaturas es donde va a hacer el cálculo y va a tomar la decisión, considerando también esta que es TIN o la temperatura de monitoreo. Esa temperatura de monitoreo también nos va a permitir o va a ser una variable de consideración para tomar la decisión si se enciende o se apaga también. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esa temperatura ahí? Esa temperatura nosotros la vamos a tomar del tanque de almacenamiento. Y si la temperatura de salida de nuestro colector solar no es por lo menos igual o mayor a esa TI, no va a encender. ¿Por qué? Porque el controlador va a decir, no es suficiente energía para calentar el tanque, te lo voy a enfriar. Entonces, Mm, mejor me espero a que suba la radiación solar o que se enfríe el tanque, cualquiera de las que pase primero. Y si ya es suficiente energía para incrementar la temperatura del tanque, me enciendo, ¿sí? Entonces, ujú, no nomás se tiene que cumplir esa condición de diferencia de temperatura, sino que también considera la temperatura interna del tanque. Eso nos va a permitir mantener el tanque caliente y no enfriarlo cuando no hay suficiente recurso solar, ujú. ¿sí? Las últimas dos son los deadband, que viene siendo la histéresis. Es decir, nuestro controlador no va a estar encendiéndose y apagándose constantemente. Siempre va a dejar un margen para la parte de arriba y un margen para la parte de abajo. Es como ese sistema de control que tienen los aires acondicionados, que cuando uno le pone el set point de 25 grados, no se va a encender y apagar a los 25, porque eso puede ocasionar un encendido apagado rápido, constante. Entonces, eso daña los equipos. Entonces, la histéresis es ese margen que se le da tanto a la parte superior o para la parte inferior para que esté encendiendo y apagándose de una forma más controlada, más estable, no tan repetitiva, ¿sí? Entonces, aquí en donde dice 10 vamos a ponerle 2 para que sea lo mismo en la parte superior y en la parte de abajo, Ok. ¿sí? Va, muy bien. Entonces, por el momento es todo lo que vamos a hacer aquí con el type y ahora vamos a conectarle esas variables de entrada a nuestro type. En este caso, activamos la vinculación y vamos a conectar lo primero que viene siendo nuestro colector solar a ese controlador, ¿sí? ¿Qué es lo que le vamos a dar? Pues la temperatura de salida de nuestro colector, que viene siendo TH, ¿sí? La temperatura más caliente, la más alta. Ujú. Es lo único que le vamos a dar con nuestro colector. Luego vamos a darle la temperatura baja, que es la que entra en nuestro colector. ¿Y esta de dónde la obtenemos? ¿De dónde podemos obtener esa Bomba, temperatura? De la bomba, exactamente. ¿no? Porque es entrada del colector, no podemos sacarla del type. La podemos sacar de la bomba o también la podemos sacar del tanque de almacenamiento. Pero en este caso, vamos a sacarla de nuestra bomba, que es la temperatura de salida, sería TL, perdón. Ujú.
¿Sí? ¿Ok? Ay, a ver, espera, se cortó porque mi internet es muy malo aquí. No, no te Entonces, a preocupes. ver, ajá, ok, ya veo que lo pusiste en la de la bomba, ok, ok, y ya estabas aquí, ok, para Sí. relacionar de la de outlet va con la de lower input, right? Sí, Ujú. ok. Va, muy bien. Y ahora vamos a conectar la temperatura de monitoreo. Esa temperatura de monitoreo vamos a conectarla o obtenerla del tanque de almacenamiento de la temperatura del termostato. ¿Sí? Conectamos el tanque de almacenamiento. Voy a hacerlo acá de esta forma. Por fuera, ¿no? Ujú. Sí, lo voy a hacer por fuera. Después ¿Qué le voy a dar pasa? un formato. Sí, solo duda, ¿qué pasa si por pura casualidad pasas alguna flecha encima de otra? ¿Eso No pasa configura? nada. No, ¿No? Ah, vale. cuando lo conectamos de forma automática, muchas Ujú, veces se sobreponen las líneas y no sabemos de dónde vienen. Entonces ahí tenemos vale, que estar cambiándolas, desconectándolas, sí, pero no pasa nada. vale. ¿Sí? Entonces, dijimos que íbamos a conectar la temperatura de monitoreo y que para eso Ujú. íbamos a utilizar la temperatura del termostato. Esa temperatura del termostato está... flow rate. Está la temperatura. ¿No es de la Aquí está, temperatura aquí promedio? está. No. Aquí está la temperatura termostat. Ah, ya vi. ¿Sí? La temperatura promedio es diferente, ¿sí? Porque la Ujú. temperatura promedio te considera todos los niveles de temperatura que tenemos en el tanque y la temperatura del termostato no. Nosotros tenemos un sensor de temperatura que es el termostato ubicado a cierta altura. Nosotros lo dejamos a Ujú. la punto 75, si no mal recuerdo. Sí, sí, sí. Tienes razón. Entonces ya conectamos la temperatura de termostato a la temperatura de monitoreo. Le damos OK. Y lo último que nos falta conectar, pues es la señal de control, ¿sí? Porque ahorita, pues el controlador va a calcular y va a decidir, ¿sabes qué? ¿Corresponde un 1 o corresponde un 0? Pero si no se Ujú. lo manda a la bomba, pues no va a Claro. tener un efecto sobre nuestra simulación. Entonces, ahora voy a conectar el Type 165 o conectar así directo. Ok. ¿Y cuál es la única salida? La señal de control de salida a Control control signal. signal, ¿no? Ok, Así es. Y lo de OK. ok. Déjame acomodarla aquí para que no se vea tan igual. Ahí está. Muy bien. Voy a guardar antes de, para que no vaya a pasar nada. Y voy a correr la simulación. ¿Sí? Ok. A Va. ver, espera para que lo compare con el tuyo. Voy a modificar ¿cómo se llama? La temperatura. En vez de 50 le voy a poner 120 Ah, sí, y ya ya lo había cambió puesto algo. así. Sí, sí. Sí, sí que cambió. ¿Sí? Entonces, podemos ver que tenemos niveles de temperatura que incluso en algunos momentos tenemos estos picos. ¿Sí? Ujú, Picos. Esos picos están relacionados a condiciones de estancamiento. ¿Sí? ¿Por qué condiciones de estancamiento? En ese preciso momento, probablemente la bomba o el controlador decidió apagar la bomba cuando hay ujú, recurso solar. ¿Sí? Entonces, cuando no pasa el fluido por nuestro colector solar, se queda en condiciones de estancamiento, pero sigue recibiendo energía. ¿Sí? ujú. Entonces, eso provoca picos de temperatura, que también los vemos reflejados en tránsito. ¿Sí? Le voy a dar zoom específicamente a esta zona y lo voy a hacer grande y ya está. ¿Sí? Esos picos, cuando tú los miras así, cuando tengas sistemas de calentamiento solar, están por lo regular relacionados a encendidos y apagados de la bomba, ¿sí? De Ujú, que se apaga y luego se enciende, porque vuelve a censar, pues vuelve a hacer un cálculo. Entonces, vuelve a encenderse o vuelve a apagarse y vuelve a encenderse, vuelve a apagarse y vuelve a encenderse, hasta que no se cumpla esa condición de que la diferencia de temperatura es mayor, es positiva y también es mayor la del tanque de almacenamiento, no se va a mantener encendida como aquí se mantuvo encendida la bomba durante 2 cálculos. ¿Sí? Y ojo,
Estos picos están tan seguidos porque nuestro periodo de simulación, nuestro paso, es de 0.15. Si nosotros tuviéramos pasos de 1 hora, serían menores esos picos, porque cada hora realizaría un cálculo. Aquí estamos haciendo cálculos cada 15 minutos. Bueno, cada 0.15 horas. Ok. Sí, me imagino que entre más reduzcamos el cálculo, el tiempo del cálculo, va a ser más definido esos picos, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vemos también que está interesante? Es de que después de cierta hora, pum, la temperatura se va hasta abajo, ¿sí? Ujú. Pero ojo, no significa que nuestra temperatura de nuestro tanque se esté desperdiciando, se esté desechando esa energía. Eso que está aquí es relacionado a que como ya no está llegando fluido caliente a nuestro colector solar y es esta temperatura ambiente, hay una transferencia de calor se nos está enfriando nuestro colector, pero no está enfriando el agua que está dentro del tanque. Se está yendo a temperatura ambiente, pues. Ujú. ¿Sí? ¿Cómo podemos verificar eso? Y eso es muy importante, ¿no? Siempre hay que graficar todas las variables de nuestro interés o que puedan influenciar nuestros cálculos. En ese caso nos faltan todavía graficar muchas variables para poder evaluar cómo está funcionando con estos controladores nuestro sistema de calentamiento solar. Vamos a graficar sobre esta misma gráfica las variables de temperatura de entrada y también algunas temperaturas del tanque de almacenamiento para tener más información, ¿sí? Que nos ayude también a interpretar qué es lo que está pasando. Ok. Para eso voy a bajar esto y a esta gráfica donde tengo conectada la variable del colector solar, voy a Ujú. incrementarle unas nuevas variables para graficar. Voy a ponerle en el eje de la izquierda donde está la temperatura, voy a ponerle en vez de 1 que sean 5. Ok. 5, ¿va? Entonces, ahora voy a conectar la bomba a esa impresora y voy a conectar la temperatura de salida de la bomba aquí a la left axis variable 2 y le voy Ya. a cambiar el nombre. En vez de que sea T-out, le voy a poner T-in, que es la temperatura de entrada al colector solar, ¿sí? Ujú. Muy bien. Permíteme. Va, muy bien. Entonces, ahora vamos a conectar el tanque de almacenamiento a esa impresora también, ¿sí? Ujú. Y voy a conectar la temperatura del termostato a la variable 3. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner T-termostat. Así nomás. ¿Sí? Ok. Y las dos que me faltaron, eh, le voy a conectar la temperatura del nodo 1 aquí. Le voy a poner T-node 1. Node 1. Y la temperatura del nodo 10. Es la que está más. Esta Claro, y sería más abajo. la de más abajo, ¿no? Sí. Así es. Ujú. Yes. ¿Va? Y volvemos a correr la simulación. No cambiamos nada, solamente agregamos nuevas variables a nuestra gráfica. Sí. Voy a modificar la escala, le voy a poner en vez de 50, le voy a poner 120 de la izquierda para visualizar esto. ¿Va? Sí. Ya estamos obteniendo resultados interesantes. Como puedes ver, hay que basarnos en esas temperaturas, no tanto en la temperatura de salida del colector solar durante las noches, porque durante las noches
esta temperatura de la salida del colector solar se va a tender hacia la temperatura ambiente. Nosotros queremos ver la temperatura de nuestro tanque de almacenamiento. En este caso, la temperatura de nuestro tanque de almacenamiento podemos relacionarla, si gustas, con el nodo 1, ¿sí? Que es la parte más alta de nuestro colector, de nuestro tanque, o la temperatura del termostato, que en este caso es idéntica a la temperatura del nodo 1, Sí, prácticamente. sí, ya ¿Sí? veo, de hecho ni se ve casi. Exactamente. Nosotros podemos bloquearla así, por ejemplo, el nodo 1 y verla del termostato, ¿sí? Ah, sí, ya vi. Si le damos clic, Sí, sí. ¿va? Entonces, como podemos ver, si durante la noche hay una pérdida de temperatura, a partir de ese punto empieza a perder de los 85, se va a los 77, pero Mm, esa pérdida de temperatura es normal. ¿Por qué? Porque nuestro tanque de almacenamiento está expuesto al ambiente, y como está expuesto al ambiente, hay pérdidas de calor, ¿sí? Entonces, es lo que se enfría, lo que pierde de energía nuestro tanque de almacenamiento. Pero mira, esta es la temperatura ambiente. Sigue estando muy caliente, ¿no? sí, hay una gran diferencia aún así. Exactamente. Lo seguimos manteniendo arriba de los 70 grados Celsius en todo el periodo de simulación, menos aquí, en estos días en los que casi no hay radiación solar, estamos perdiendo energía de nuestro tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces, podemos ver ahí que sí está operando de una forma, adecuada nuestro sistema de calentamiento solar. Sin embargo, todavía no le agregamos una demanda de agua caliente. Es decir, solamente le estamos, calentando el agua y recuperando lo que perdemos al día siguiente por las pérdidas durante la noche. Ujú. Ahora necesitamos ponerle una demanda de agua caliente representativa de nuestra aplicación. Es decir, no, pues yo quiero considerar que el agua caliente la voy a utilizar para una casa, o la voy a utilizar para, no sé, para un biodigestor que requiere la temperatura a tal grado durante tantas horas. Todo eso nosotros lo podemos, programar y sacar esa agua caliente, de nuestro tanque de almacenamiento cuando nosotros querramos. Cabe mencionar que cada vez que nosotros sacamos cierta cantidad de agua de nuestro tanque de almacenamiento para la demanda, esa agua se va a reponer como agua de reposición a una temperatura que yo le diga. Y esa temperatura, pues puede estar relacionada a la temperatura del agua de la llave, o a, no sé, a una aplicación o algo que yo quiera definirla, ¿no? Entonces, eso va a ocasionar que mi tanque también se enfríe, Sí, ¿sí? claro. O Ujú. sea, yo le voy a estar sacando agua caliente y le voy a estar metiendo agua fría. Y todo eso lo calcula Transys. Todo eso, todas esas variables, todos esos fenómenos los calcula Transys sin ningún problema. Entonces, ¿todo bien por el momento? Sí, 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 esto de la demanda me parece súper interesante porque es algo que me hace falta analizar, así que me va a servir bastante. Mm. Sí, sí. Es lo que yo les digo a mis estudiantes cuando estamos, haciendo nuestro simulador de sistema de calentamiento solar. Les digo, este simulador ya está listo para que ustedes dimensionen cualquier sistema de calentamiento solar para cualquier demanda. Solamente tienen que actualizar el perfil de demanda de agua caliente a las Ujú. necesidades de su aplicación y subirle el número de colectores o bajarle el número de colectores, subirle el volumen del tanque de almacenamiento, bajarle el volumen del tanque de almacenamiento. Es jugar con el simulador. Sí, ¿Sí? sí, Va muy bien. Entonces, para eso vamos a aprender a utilizar otros types para que sea representativo de la realidad también nuestro simulador. Déjame guardar, ¿sí? Y vamos a iniciar con el type de la demanda, ¿sí? Con el type en donde vamos a definir nuestra demanda de agua caliente, que puede ser variable, y que nosotros lo vamos a poder ajustar o modificar cuando nosotros querramos para que sea representativa de cualquier aplicación, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a utilizar un type que es muy útil, la verdad, casi en todas las simulaciones se utiliza, que es el type 14H, ¿sí? Ese type lo encontramos en la pestaña de Utility y donde dice Forcing Functions, ¿sí? ok. En la carpeta que se llama General, type 14H, ¿sí? Esto lo vamos a poner acá abajito. Esto es lo que me comentabas, bueno, cuando estuvimos hablando con Alfonso sobre
las posibles aplicaciones, es lo que tú decías, ¿no? Que Exactamente, que yo le no decía, sí, importa la aplicación, sino que tenemos que saber la demanda que tiene esa aplicación. Y yo ya puedo utilizar me imagino, Type 14H, no sé, para doméstica, para, no sé, una piscina, pero la diferencia que yo le voy a dar es que yo sé que la demanda de la piscina es esta, la demanda para agua caliente doméstica es esta, ¿no? Es lo que exactamente, entiendo. Ok. exactamente. E independientemente de la aplicación, si a mí me dices cuántos kilogramos por hora y la temperatura que requieres, y si eso en un horario en específico, yo con esto lo puedo dimensionar, pues sin ningún problema. Okay. La energía térmica es indiscriminada de la aplicación, ¿no? Yo me Ujú, voy a preocupar por entregarte el agua en cantidad y en calidad que necesitas. ujú, Ya tú sabrás lo que quieres hacer con ella. Entonces, sí, con ese type, yo le puedo decir a Transys la cantidad y el tiempo en el cual se requiere esa demanda de agua caliente. El nivel ujú, de temperatura ya lo voy a decir posteriormente, ¿sí? Pero aquí yo le voy a decir, ¿sabes que yo necesito 80 kilogramos en el periodo de 8 de la mañana a 9 de la mañana? O sabes que yo necesito 100 kilogramos constantes de 8 de la mañana, 100 kilogramos por hora, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, por ejemplo, un turno de laboral normal, ¿no? Entonces, yo aquí lo programo eso, ¿va? okay. Entonces, ¿cómo funciona este type? Es un poquito confuso las primeras veces, pero ya que le agarras el rollo, ya se facilita su programación, ¿no? En la pestaña de parámetros, nosotros vamos a encontrar distintos valores de funciones que vamos a nosotros definir. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer en este type es programar ¿cómo lo vamos a entrar? A ver, vamos a programar, a ver si aquí, vamos a hacer nuestro perfil de agua, de consumo de agua, por ejemplo. Ay, ¿por qué se borra? A ver, aquí está. Eh, por ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a tener una gráfica XY en donde en X es la hora, el tiempo, y en la Y es el valor. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? A la hora 8 de la mañana vas a tener un valor de 10, por ejemplo. ¿Sí? Ujú, A la hora 9 vas a tener un valor de, no sé, de 12. ¿Sí? A la hora 11 hasta la 14 o 13, como tú ves, va a tener tal valor. ¿Sí? ujú, Después ya no va a tener ningún valor, nadie va a utilizar agua caliente, pero a lo mejor en las horas 16 regresan de trabajar y ya ocupan agua caliente, va a tener este valor. Y así es lo que nosotros le vamos a decir en la hora en específico qué valor va a tener. Y ese valor nosotros lo vamos a utilizar en nuestra simulación. Y ese valor es unidimensional. Ese valor nosotros podemos considerar que sea lo que nosotros querramos. Pues puede ser número de personas, puede ser número de focos encendidos, puede ser velocidad de viento, puede ser kilogramos de algo, ¿sí? Puede ujú. ser lo que quieras, es un valor numérico. Ya como nosotros lo utilicemos dentro de la simulación, ya es cosa de nosotros, pero es un valor numérico unidimensional, ¿sí? Ujú. Va, entonces deja ver cómo se borra esto. Borrar todo, ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros le tenemos que decir específicamente el valor puntual que debe de considerar en cierta hora. Deja volver a rayar. Y, por ejemplo, en nuestra gráfica X y Y, si aquí están las horas, 7, 8, 9, 10 de la mañana, nosotros le tenemos que decir, ¿sabes qué? En la hora, y siempre iniciar en la hora cero. En la hora cero, pues tienes un valor de cero. ¿Sí? Como Ujú. está ahorita actualmente, ¿no? En la hora Your inicial cero, time okay. tienes un valor de cero. Y luego nos tenemos que ir sobre esa misma línea y decir el valor que va a tener en el próximo punto que queramos agregar un valor. Por ejemplo, ahora vamos a considerar que a las 8 de la mañana quieren agua caliente. Entonces yo me voy a ir hasta la hora 8 y le voy a decir, a la hora 8 tienes que ser cero, ¿sí? Vas a mantenerte como cero hasta la hora 8, pero a partir de la hora 8 te vas a convertir en 20, por ejemplo, ¿sí? Okay. Y te vas a mantener como 20 hasta la hora 9, ¿sí? Pero a partir de la hora 9 te conviertes en cero, si es que ya no quiero consumo de agua posterior. Y así tenemos que ir agregando todos esos puntos, ¿sí? Todos Ah, esos puntos tenemos que ir agregándolos. ya veo que Miras, ahí abajo dice, ¿no? How many points.
Exactamente, nosotros vamos a ir agregando puntos conforme necesitamos. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a iniciar en la hora 0, ¿sí? Y luego en la hora 0 vamos a tener un valor de 0, ¿sí? No van a estar necesitando agua caliente. Vamos a considerar que es una aplicación del sector doméstico, ¿sí? Para una casa. Ok. Pues se levantan en la casa y se bañan a las 8 de la mañana, vamos a decir. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? A las 8 de la mañana. En vez de que sea 1, le pongo 8. ¿Sí? Okay. Y a la hora 8 vas a seguir siendo 0, porque vamos pegadito a la línea todavía. Todavía no le decimos cuánto va a valer después de haber iniciado la hora 8. Entonces yo le tengo que agregar aquí puntos. Le voy a poner 7 puntos, porque vamos a ocupar más. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué valor voy a tener a la hora 8? 0. Pero a partir de la hora 8 se va a convertir, vamos a considerar que las unidades van a ser kilogramos por hora. Entonces, para una ducha, ponle que se bañen 2 personas en la mañana. Por lo regular se ocupan 40 litros por persona, por ducha. Entonces vamos a ponerle aquí 80. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, yo ya estoy, voy a rayar aquí. Yo ya estoy, pasé de aquí, de este punto, aquí, y le dije, te vas a ir hasta 80. ¿Sí? Y ahora le tengo que decir hasta qué hora se va a mantener como 80. Entonces, yo le voy a decir que hasta 80, hasta las 9. Le tengo que dar este punto. Entonces, en el parámetro 7 le dejo 8. Perdón, no le dejo 8, le pongo 9 y le digo hasta las 9 vas a valer 80. Sí, exactamente. Pero a partir de las 9 te vas a convertir en 0. Y ya hice esto. ¿Sí? Okay. Más derechito, pero lo hice. Ok, entonces por cada punto tú tienes que ir marcando, o sea, porque por lógica, o sea, lo lógico sería que 880 y ya sería todo, ¿no? Pero tengo que marcar primero, digamos que en el eje de las X, el 8, y ya luego darle el valor que quiero, ¿no? Exactamente, exactamente. Tenemos que ir puntito por puntito. Ya. ¿Va? Entonces, mira, cierra esta ventanita y guarda tu simulación. Okay. ¿Sí? Ahora, vuelve a abrir el Type 14H y aquí en la esquinita está el wizard, que es gráficamente te ayuda a hacer la función, pero no a todos les corre y en ocasiones se cierra Transys. No abrió Mira, nada. A mí se abrió esa, ¿sí? A ver. A mí sí me funciona. Mira, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi laptop no me funciona. Qué raro. Pero eso es lo que estamos haciendo punto tras punto. Ya. ¿Sí? Entonces, yo agrego otro punto. Ahorita, por ejemplo, están estos que me falta llenar, pero hasta ahorita tenemos hasta acá, ¿va? Y aquí podemos visualizar si está bien programada la función. ¿Va? Ok. Ok, le voy a decir que sí. Entonces, voy a abrir y nos quedamos en el parámetro en el de 10. 9.0. Ajá, que es en el 10, ¿no? Entonces nos vamos a ir y ¿qué te parece si a mediodía se ocupa agua caliente para a lo mejor lavar trastes o para lavar algo de ropa? Entonces vámonos y al valor, al parámetro 11, que es time at point 5, vamos a ponerle 13 horas a la 1. Y le vamos a poner que ahí se ocupan 40 litros. 40. ¿Sí? 40. Que nosotros estamos diciéndole aquí que en el periodo de 1 hora, a la 1 de la tarde, va a consumirse 40 kilogramos por hora. ¿Sí? Ay, pero aquí tengo una duda, porque yo estaba con 9.0 y yo había entendido que, por ejemplo, si me quiero volver a trasladar al punto siguiente, no tendría que volver a poner 3.0. Sí, perdón. Okay. Es confuso, sí. Sí. Sí, Y es luego 13:40, exactamente. Okay. Muy bien, te estaba calando.
Sí, sí, ya veo. Va, muy bien. Entonces, ahora hay que decirle que a partir de las 14 horas se va a mantener como 40, pero le agregamos otros puntitos, le voy a agregar 10 puntos, o sea, en vez de que sea 7, lo pongo 10. Le pongo ahora en el parámetro 17, le voy a poner 14 y luego 0, ¿sí? Okay. Muy bien. Y ahora vamos a considerar que ya en la noche se bañan otras 2 personas, ¿sí? A lo mejor, no sé, a las 8 de la noche, ¿qué te parece que se bañan otras personas? Ya que regresan del trabajo y así. Entonces, nos vamos a ir hasta el parámetro 19 y le vamos a poner 20 horas, 0, y luego ponemos en el parámetro 21, 20 horas, otra vez 80, ¿sí? Le voy a agregar 2 puntos más, en vez de que sea 10, le voy a agregar 12. Y ahora le voy a poner que a la hora 21, que es a las 9, ya va a ser 80, perdón. Se va a mantener como 80. Y en la Luego hora 0. 21 se convierte en 0. ¿Sí? 0. Okay. Y se acabó. Entonces voy a abrir aquí para ver cómo nos quedó nuestra función. Así nos quedó la función. ¿Sí? Ahora yo le voy a agregar uno más para cerrar el ciclo de las 24 horas. ¿Sí? Bueno, en este caso le voy a poner 13 aquí abajo. También tú hazlo, por favor. Y le voy a poner que se vaya hasta las 23 horas como 0. Ok, para que salga toda la función o algo Para que así. salga todo el día, exactamente. Va, muy bien. Entonces, ahí ya tenemos nuestro perfil de agua caliente. Si nosotros quisiéramos cambiar la aplicación, pues solamente es que modifiquemos esto, ¿no? Si queremos otro perfil de agua caliente que sea las 24 horas con algo, pues nomás es cuestión de modificarlo aquí. Va, muy bien. Voy a guardarlo. Y ahora vamos a agregar un type necesario para poder controlar el flujo de nuestra demanda de agua caliente. ¿Cómo es que vamos a estar controlando eso? Que es representativo de un sistema de calentamiento solar, que es un arreglo de válvulas, ¿sí? Un arreglo de válvulas que nos va a permitir controlar la temperatura de la demanda, es decir, no darle energía o un agua demasiado caliente, que nos va a permitir también un uso eficiente o un mejor rendimiento de nuestro sistema de almacenamiento de energía térmica. Para eso vamos a irnos primeramente a la carpeta de Hydronics, ese que está aquí, ¿sí? Y está la que dice Flow Diverter. Okay. Y dentro de esa Flow Diverter tenemos dos variantes, uno que dice Most Air, que la mayoría aire, o Other Fluids. Abrimos esa que dice Other Fluids y agregamos el Type 11F, ¿sí? Okay. Ese Type 11F es una válvula diversora, es decir, entra una corriente y te la divide en dos. Y esa división va a estar en función de algo. Nosotros podemos controlar cuánto se va para una parte y cuánto se va para la otra, ¿sí? Entonces, prácticamente lo que nosotros vamos a simular es como cuando uno se va a meter a bañar o cuando uno quiere sacar agua caliente de lavamanos o de la ducha, de que nosotros estamos jugando con válvulas, ¿sí? De que está muy caliente, entonces le cierro el agua caliente y le abro la fría, ¿sí? Hasta que uno logra llegar a la temperatura deseada, cerrándole poquito a la caliente, abriéndole a la fría, o abriéndole toda la caliente y cerrando toda la fría si es que no hay suficiente agua caliente. Eso es lo que vamos a simular, ¿sí? Eso nos va a permitir que en dado caso de que la temperatura del tanque, por ejemplo, esté a 90 grados y la demanda para la casa, por ejemplo, que es de 45 grados, el agua, no le vamos a dar el agua a 90 grados, ¿sí? Mejor le damos poquita agua a 90 grados, la mezclamos con agua fría para llegar al 45 grados, ¿sí? Pero eso lo hacemos fuera del tanque. Eso nos va a permitir ahorrar el agua caliente. Okay. Va muy bien. Entonces, a esta válvula la abrimos para ver sus características. En parámetros no le vamos a modificar nada.
¿sí? No le podemos modificar, de hecho. En Ujú. inputs simplemente tiene 3 variables de entrada, que es la temperatura de entrada, el flujo de entrada y la señal de control. Esa señal de control va de 0 a 1, puede ser variable, porque con esa señal nosotros controlamos cuánta agua se va a ir para una salida y cuánto se va a ir para la otra, ¿sí? Si es 0.5, como está por default, significa que si entra 1 kilogramo, 0.5 kilogramos se va a ir para la salida 1 y 0.5 kilogramos se va a ir para la salida 2, la mitad, ¿sí? Ujú. Si le ponemos 1, el 100% del flujo se va a ir para la salida 1 y el 0% o no va a salir nada por la salida 2, ¿sí? Ok. Esta señal de control la vamos a obtener con una válvula o con un termostato también, tempering valve se llama, Ujú. que en función de las temperaturas controla, ¿va? Ok. Entonces, por el momento vamos a darle las primeras 2 variables, temperatura entrada y temperatura del flujo, perdón, el flujo de entrada. ¿Cómo se las damos? Pues se las damos en este caso con este Type 14H, me lo voy a dar poquito para acá. Vamos a conectar el Type 14H y lo conectamos a la entrada de la válvula. En este caso del Type 14H tenemos 2 variables. La primera es la función promedio o el valor instantáneo. Te recomiendo que en este caso para nuestro escenario utilicemos el valor instantáneo para que no haga como que interpolaciones. En este caso yo quiero que sea exacto. Entonces, Ujú. el valor instantáneo lo llevamos como flujo, flow rate, ¿sí? Ok. Entonces, le damos OK y nos falta conectar, antes de la señal de control, la temperatura de entrada a la válvula. Esa temperatura es muy importante. ¿Por qué? Porque es el agua de reposición, ¿sí? Nosotros le estamos diciendo, y puede ser en ocasiones un poquito confuso, pero nosotros aquí le estamos diciendo el perfil de agua caliente, ¿sí? ¿Cuánta agua caliente voy a retirar del tanque? Pero Ujú. esa cantidad de agua caliente que retiro es el agua fría que tiene que entrar, ¿sí? Entonces, a esta válvula yo le voy a decir, ¿sabes qué? Te voy a reponer con tantos kilogramos, que esos kilogramos de agua que estoy reponiendo son los que van a salir en la parte superior de agua caliente a la demanda, ¿sí? Ok. Entonces, esa temperatura del agua de reposición, pues es la temperatura del agua de la llave, por lo regular. Si nosotros queremos utilizar otra temperatura de una torre de enfriamiento o de un intercambiador de calor, ya depende de cada escenario, ¿no? Sin embargo, Ujú. nosotros vamos a considerar que es agua de reposición de la llave, ¿sí? Entonces, Ujú. nosotros tenemos, o si podemos considerar esa temperatura como constante. ¿Sabes qué? Yo quiero que siempre, si me voy aquí a la válvula, me voy a input, yo le quiero decir, ¿sabes qué? Siempre quiero que consideres que el agua se va a reponer a 25 grados, ¿sí? Y va a entrar siempre a 25 grados, todo el año, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que el agua de la llave no es constante durante todo el año, está en función de diferentes condiciones meteorológicas y de la localidad. Ujú. Entonces, una de las ventajas que tenemos con el Type 15-3 es de que te estima un agua de la llave o mains weather, ¿sí? En función de Bien. ecuaciones. Entonces, eso Ok. ayuda a hacer este tipo de cálculos y hacerlos más representativos de la realidad. Conectamos el Type 15-3. Lo voy a hacer por aquí. ¿Sí? El Type 15-3, el del clima, a la válvula. Y yo le voy a decir que la temperatura de entrada es igual a esta que está aquí, mains weather temperature. ¿Sí? Ok. Main wear temperature. Ok, la entrada. Uh-huh. Entonces, nosotros podemos, ahorita conectamos si quieres esa maze weather para las gráficas de temperaturas para ver a qué temperatura está entrando. Sí, es interesante. Como es Oria el clima que estamos utilizando, va a haber ocasiones en que el agua va a estar bien fría y eso puede ocasionar Ujú. que perdamos mucha energía en nuestro tanque, pero es la realidad. Sí, Sí, sí. va muy bien. Entonces, ahorita ya le dijimos aquí, ¿sabes qué? Este, te va a llegar tal cantidad de agua a tal temperatura, en la hora que nosotros dijimos, ¿no? Ujú. Entonces, independientemente de que nosotros iniciemos la simulación a las 12 del día o a las 7 de la tarde o a la hora que nosotros querramos, Transys va a calcular esa hora y la va a considerar en función de ese Type 14H, ¿sí? Entonces, si nosotros iniciamos la simulación a la hora 12,
el type 14H va a entregar el valor a la hora 12, no a la hora 0, ¿sí? No necesitamos hacer ese ajuste de la simulación. Ok. ¿Va? Muy bien. Entonces, ahora vamos a agregar, bueno, antes de agregar, vamos a conectar esta válvula al tanque de almacenamiento, ¿sí? Voy a conectar la válvula, mover así, así y así. Entonces, ahora voy a utilizar, al igual como en el tanque de almacenamiento, nosotros tenemos dos temperaturas de salida y dos flujos de salida. Flujo y temperatura de la salida 1 y flujo y salida de la salida 2, ¿sí? Nosotros vamos a conectar la temperatura en la salida 1 y el flujo de la salida 1 al tanque de almacenamiento. La otra salida la vamos a utilizar para ya la salida del tanque de almacenamiento que va a ir para la demanda, donde vamos a mezclar. Ahorita Ok. conectamos para allá. Entonces, como puedes ver, ya no podemos conectar en el puerto 1 del tanque porque eso lo tenemos ocupado para nuestro circuito de calentamiento solar. Ahora solamente tenemos el puerto 2 que lo dejamos para la aplicación, para la demanda. Entonces voy a conectar temperatura en la salida 1 a la temperatura entrada del puerto 2 y el flujo de la salida 1 al puerto 2, en la entrada del puerto 2. Ya. ¿Sí? Va. Ya Pues veo ya, por qué decías que entonces la demanda del agua no iba a venir directamente del tanque de almacenamiento, ¿no? así es, Va a venir exactamente. directamente de las válvulas, ya. Yo le voy a decir que va a entrar tal cantidad de agua de reposición y como entra esa cantidad, va a salir esa agua, esa parte superior. ¿Sí? Ya. Va muy bien. Ok. Entonces, ahora vamos a agregar la válvula mezcladora, ¿sí? La que va a mezclar el agua de la llave con el agua de la demanda del servicio. Entonces, ¿dónde lo encontramos? También lo encontramos en la misma carpeta de Hydronics, pero ahora donde dice TP's Flow Mixer, ¿sí? Y Sí. donde dice Other Fluids, y es el 11H. Este es el 11H y este es el 11F. Ok. Muy bien, entonces este lo voy a dejar aquí. Aquí, ¿va? Y voy a conectar el Type 11F. Lo voy a abrir. El 11F al 11H. Ok. 11H. ¿Sí? Ok. Y voy a conectar temperatura en la salida 2 a la temperatura en entrada 2 y el flujo del 2 al 2. Ok. ¿Sí? Y ahora vamos a conectar la salida del puerto 2 del tanque de almacenamiento a nuestra válvula. ¿Sí? Outlet 2, temperatura entrada y flowlet rate inlet. ¿Va? Vale. Va. Muy bien. Vamos a guardar y todavía no acabamos. ¿Por qué? Porque nos falta agregar el control que nos diga cuánto va a mandar esta válvula para acá o cuánto va a mandar para acá. ¿Sí? Haz de cuenta Ok. que estas que están aquí vienen siendo las manijas o las perillas de la ducha, del agua caliente, y nosotros la estamos regulando para obtener a la salida, que viene siendo acá, una temperatura que nosotros querramos. ¿Sí? Eso todavía no lo hemos definido, no me No lo hemos imagino. definido exactamente. Vale. Ahora vámonos a controllers, ¿sí? Ujú. Y vamos a... ¿es este que está aquí? Sí. Nos vamos a controllers y nos vamos a donde dice tempering valve control. Ok, heating mode. Ok. Y en modo de calentamiento, heating mode, que es el type 115. ¿Sí? Ujú. Lo vamos a conectar, yo creo que aquí, lo vamos a dejar ahí, o aquí más o menos. ¿Sí? Y vamos a configurarlo, o ver qué es lo que nos pide. Entonces, lo abrimos. En los parámetros no vamos a poner nada. Son los números de oscilaciones, igual que el otro controlador. Pero en inputs, aquí ya vamos a ver qué es lo que tenemos que conectarle. Primeramente,
dice la temperatura set point. Es la temperatura a la cual yo quiero el agua caliente para la demanda, ¿sí? Si mi aplicación es para, no sé, para la industria lechera, pues a lo mejor va a ser 80, 85 grados Celsius. Esa es la temperatura a la que yo quiero el agua, ¿sí? Entonces, en este caso, como es para el sector doméstico, que es agua para ducha, para lavar trastes y para eso, por lo regular la temperatura que se considera es de 45 grados, ¿sí? Puede ser más, puede ser menos. Ya depende de la aplicación. Nosotros vamos a poner 45 grados como la temperatura que requerimos, ¿va? 45. Luego dice cuál es la temperatura de la fuente y cuál es la temperatura de retorno. En este caso, la temperatura de la fuente es la que viene de nuestro tanque de almacenamiento, ¿sí? Que es la temperatura del agua caliente, y la temperatura de retorno es la temperatura del agua de la llave. La de water. Mains water, ajá. Okay. Exactamente. Entonces vamos a conectarle esas variables. Primero vamos a conectarle que por la mains water viene siendo, vamos a conectarle directamente del type del clima. Porque igual la temperatura que venga de aquí y de aquí es la misma, ¿eh? Bueno, vamos a conectársela de aquí. Es la misma de aquí a aquí. Que es la temperatura en la salida 1. La 1 va a ser temperate fluid. Ok. ¿Va? Okay. Y ahora vamos a conectarle la temperatura de retorno, que es la de la salida del puerto 2 del type del tanque de almacenamiento. ¿Sí? Que es la temperatura a la salida del outlet 2. Source temperature. Ok, source temperature. Okay. Muy bien. Ahora, antes de correr la simulación, vamos a conectar la temperatura de salida de aquí para corroborar la temperatura que estamos obteniendo, ¿va? Vamos a conectar, bueno, antes de conectar, abrimos la configuración del Type 65, esta impresora, donde tenemos las temperaturas, y en vez de que sea 5, vamos a ponerle 7. El número máximo que podemos graficar por eje es de 9, creo. 9, sí, creo que es de 9 o 10. ¿Sí? Por eje. Si ya queremos más, en ese minuto vamos a tener que crear una nueva gráfica. Entonces, conectamos esta que está aquí, la válvula de salida. A la impresora. Y le voy a poner que temperatura de salida, yo la quiero en la left axis variable 6. Y le voy a poner que es la temperatura mixer. ¿Sí? Mixer. Okay. No quiero ponerle temperatura demanda o algo así porque todavía nos falta agregar otras cositas. Okay. Pero es la temperatura del mixer. Y, ok. Y ahora voy a conectar mains weather, que vienen son las temperaturas del agua de la llave. Me voy por aquí. Y voy a conectar mains weather a aquí T-out. Pero le voy a cambiar y le voy a poner T-mains. Mains weather. T-out. Y me pusiste T-mains. ¿Sí? Okay. Va. Pues guardamos y corremos la simulación para ver qué es lo que obtenemos. Ok, a ver. Un rayerío, ¿no? Pero eso es lo interesante de Transys. Esas rayas nos dicen mucha información, solamente hay que aprender a interpretarla. Okay, voy a ajustar la escala igual a 120, 130 lo voy a poner. Igual hasta 150, ¿no? Veo aquello. No, es que el de 150 ya queda muy alto. Estas líneas altas son para el calor útil. Ah, vale. Ah, sí, ya vi. ¿Va? Qué bien. Muy bien. Entonces, parece que le voy a reducir la escala, lo voy a poner de 0 a 100.
como ya le pusimos demanda, ya no se fue la temperatura tan alta, ¿sí? Entonces, por el momento voy a esconder el calor útil para que no me moleste, para analizar. Y voy a analizar estos 10 que están aquí, estos dos que están, bueno, esto que está aquí. Lo voy a hacer grande, ¿sí? Tenemos muchas líneas, ¿sí? Muchas líneas. Entonces, ahorita lo que me interesa es saber la temperatura a la cual se está yendo a la demanda, ¿sí? En este caso, ¿qué es la temperatura del mixer? Es esta línea azul, ¿sí? Entonces, si vemos la temperatura del mixer, aquí están 59, 60, tanto, 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 ¿sí? Y la temperatura del tanque está, en termostato también está alta. Bueno, aquí es de noche, aquí no ocupamos agua. Acá es donde ya ocupamos agua y la temperatura se va a 35. Aquí se va para abajo. ¿Sabes que ocupo agregar una variable nueva para poder ver la hora o la demanda del agua caliente para ver cómo se comporta con las temperaturas? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar el flujo, ¿sí? El flujo de la demanda para ver la hora exacta en la cual se enciende la demanda y ver cómo se comportan las temperaturas. ¿Va? Voy a cerrar esto, voy a dejarlo así y ese flujo lo podemos graficar directamente de este type o del 14H, como nosotros querramos, ¿no? Y lo voy a agregar a... bueno, lo voy a agregar a la variable de la derecha aquí. Voy a abrir la configuración de la gráfica esta. Ok, y agregamos otro más, ¿no? Ajá, pero en la derecha. Right axis. Sí. Sí. Ya. Vamos a ponerle ¿Dónde está el calor? Ajá. Y vamos a modificar la escala nomás para visualizar. Ahí la vamos a modificar en la gráfica. Vale. Conecto ahora. Voy a conectar esta que está aquí, Type 11. No, Type 11F no. El Type 14H. Que es el que tiene las demandas, ¿no? Ajá, me lo voy a ver. A ver cómo se conecta. Ahí, cómo se conecta. Y le voy a poner el valor instantáneo y me lo voy a llevar a Right Axis Variable 2. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner demanda y le voy a poner kilogramos hora. Kilogramos de diagonal inversa, diagonal hora. ¿Va? Sí. Ok, muy bien. Entonces ya la tenemos graficada y eso nos va a permitir analizar pues mejor la simulación en cuanto a las tendencias. Vamos a ver, simulamos de nuevo. Digo que no. Y lo voy a modificar aquí la escala, lo voy a poner 100. Y acá le voy a modificar y en vez de que sea 150 le voy a poner 100. 1500, en vez de que sea 1500 lo voy a poner 100. ¿Va? Voy a ocultar calor útil y voy a hacerle zoom igual en estos periodos. Ahora sí, vamos a analizar la información. Ok. Es que estamos en Soria, ¿verdad? Sí, pero sí que veo que... Sí, veo como que está desfasado, ¿verdad? Sí, a ver. Está desfasado. ¿Por qué? Porque la radiación solar a mediodía dijimos que teníamos una demanda de 40. Y aquí no creo que sea mediodía. Depende. Porque veo picos. Sí, pero haz de cuenta que este valor que está aquí, estos que Bien, están aquí, sí. que es de 40, que es la demanda, 40 kilogramos, que nosotros lo pusimos a las 1 de la tarde, creo que la pusimos. Entonces es muy temprano. Y este sería a las 8 de la mañana. Y este a las 8 de la noche. Y aquí en las 8 de la noche está diciendo que todavía pues hay un poco de sol. No creo que coincida.
O a menos que allá sale el sol a... Voy a hacer algo más, ¿va? Voy a cerrar. Digo, aquí cuando tengamos dudas con algo, de que no comprendamos una tendencia, si esté bien algo, hay que tratar de agregar variables que nos permiten identificar eso. Entonces, yo ya está conectado el clima al Type 65A. Voy a agregar una nueva variable en el eje a la derecha. Le voy a poner 3. ¿Sí? Y voy a abrir esa línea que tengo conectada, donde estoy enviando información. ¿Sí? Y me voy a ir hasta abajo. Ay, a ver, ahí me perdí. ¿Cómo le hiciste? Abrir la línea que conecta el type del clima a la gráfica. ¿Y le diste doble clic? Sí, doble clic. Ya vi. Sí, eso es para configurar esa conexión. Ya. Entonces, me voy a ir hasta abajo y está la variable hora del día. ¿Sí? Entonces, perfecto. podemos también graficar el mes, podemos conectar la hora del mes, que viene siendo, pues este mes tiene tantas horas, esta es la hora del mes, ¿no? El día del año, el día del mes, la hora del día. Entonces voy a graficar la hora del día. Voy para arriba y lo conecto ahí. Le voy a poner day. Ok. Y vuelvo a correr la simulación. Voy a hacerle zoom aquí y vamos a ver. Dice que esta es a las de 12 a 1. Sí. De 12. De 12 a 1. Y esta también es de No, sí, 7 de 7 a 8. Sí lo tenemos así, ¿verdad? Programado. Habíamos dicho de 8 pero ¿es de la mañana o de la...? No alcancé a ver. Es de 8 a 9 y de 1 a 2. Es de 1 a 2 y sí lo tenemos desfasado. A ver, permite un momentito, ¿sí? ¿Me permite un momentito? Sí. Una disculpita, es que me recibí una llamada, pero quién sabe quién era. No te preocupes. Entonces, tenemos un desfase de 1 hora. Porque nosotros le decimos que empieza a las 8 y termine a las 9. Y luego a la 1 y termina a las 2. Y nosotros lo que estamos viendo aquí es de que inicia a las horas 7. Qué raro, ¿no? Porque... Sí. Entonces, voy a hacer una modificación rápida aquí al DOI 14 y en vez de que termine a la 23, lo voy a poner que termine a la 24. Nomás para ver. Para ver si... Ajá. Voy a hacer esa corrección y a ver. Sí, eso era. Tenemos que cerrarla hasta los 24. Vale. Ok. Ahora voy a hacer algo rapidito. ¿Sí? Y esto, bueno, no rapidito para que también aprendas. Voy a crear una gráfica doble, ¿sí? Para poder visualizar las dos gráficas que tenemos o las que nosotros querramos de forma simultánea. Nos vamos a donde dice Plot Options, acá arriba, y lo voy a poner donde dice Create Double Online. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a poder visualizar en la parte superior una gráfica y en la parte inferior otra gráfica. Entonces, voy a dejar en la parte superior gráfica 1, que es la que estamos viendo actual, y en la bottom, en la parte de abajo, clima. Y lo voy a poner aquí que sea colector con clima. Es el nombre nuevo nomás. Le doy OK y se va a visualizar así. Genial. ¿Sí? Entonces, lo que quiero ver es la radiación solar que nosotros tenemos graficada en la gráfica de abajo. Sí Sí coincide, ¿no? sí coincide. No, sí coincide. Sí, sí, sí. Sí coincide.
Sí, sí coincide. No, sí está bien. Sí está bien los periodos de la simulación. Muy bien. Entonces sí estamos bien. Voy a cerrar todo esto. Y voy a volver a simular bien para analizar la información. Ok. Voy a ajustar la escala y voy a ponerle aquí 100. Voy a cortar calor útil. Entonces, vamos a analizar ahora sí y voy a ajustar la escala esta también. En vez de que sea 150, voy a poner 100. Va. Entonces, voy a hacerle zoom sobre estos 2 días. Va. Entonces, ahora sí se modificó. No sé, ahorita no se miraba tanto, pero ahorita sí está bien. Entonces, durante este periodo de esta línea azul oscura es cuando estamos teniendo necesidad de agua, ¿cómo se llama? De agua caliente para la demanda. Entonces le estamos sacando agua caliente a nuestro tanque. ¿A qué temperatura se la estamos sacando? Temperatura mixer. ¡Pum! ¿Ves que se fue hasta se fue a los 40 grados la temperatura mixer? ¿Y que se mantuvo T nodo 1? A ver, Se fue hasta 40. los 40 grados. Acá también se fue a los 40 grados la temperatura del mixer, cuando se tendría que haber ido a los 45, porque nosotros le definimos 45 al termostato. 45. Déjame ver acá. Sí. Ah, no, no es que nos faltó algo. Nos faltó conectar este que está aquí a la válvula para que le diga cuánto se abre y cuánto se cierra. Sí, no estamos haciendo un efecto, Sí, claro. no estamos Solo. controlando. Entonces conectamos esa válvula y Ujú. le ponemos fraction to heat source y lo vamos a la control signal. ¿Sí? Ya. Va. Ahora te voy a dar un consejo, una recomendación que no se lo suelo decir a mis estudiantes para que no lo agarren de la forma fácil, Ujú. para que aprendan primero. Pero nosotros tenemos una carpeta en Transys, en donde se instaló en el disco C, de Ujú. ejemplos de simuladores, ¿sí? Entonces, esas carpetas con varios ejemplos de diferentes aplicaciones nos ayudan a comprender cómo se conectan los types, qué información puede ir en un type, incluso utilizar simuladores ya armados para diferentes aplicaciones, y eso te permite, pues, aprender de más types, ¿no? Te permite incluso verificar si estás conectando los types de forma adecuada, ¿sí? Entonces, voy a guardar y Sí, ya veo, voy, está en examples, ¿no? exactamente, Imagino. voy a ir a Open, me voy a ir al disco local C, Transys 18, en Examples. Ujú. Examples, ¿sí? Entonces aquí vas a encontrar muchos programas ya hechos de Transys que te explican utilizar una gran cantidad de types, ¿sí? Entonces, Ok. en este caso de nuestro sistema de calentamiento solar, tenemos la carpeta SDHW, que es Solar Domestic Hot Water. Ujú. Entonces lo abrimos y abrimos este proyecto, ¿sí? Y prácticamente lo que está aquí es lo que nosotros estamos simulando, pero lo vamos a dejar más completo, mucho más Ujú. desarrollado, ¿sí? Entonces, aquí puedes ver que tiene las dos válvulas que consideramos, el sistema de control de temperatura para las válvulas, y lo que voy a verificar es cuál es la variable que se le mandó de esta a la válvula, ¿sí? Ok. Se le mandó, y en ese caso nosotros nos habíamos confundido. Yo puse fraction to heat source como control signal y es fraction to bypass, Ok. ¿sí? Si no, nos Entonces va a ahí, mandar al revés. ya. Pero antes de eso voy a verificar si aquí está mandando como nosotros la conectamos. Sí, sí lo conectamos bien acá y acá pues lo mismo, ¿no? Ujú. Ujú. Ok, sí, nomás vamos a tener que hacer esa corrección, ¿no? Entonces, te recomiendo que revises la carpeta de los ejemplos de Transys para que mires qué otros ejemplos te pueden servir para tus aplicaciones.
Ok. Va, entonces corrijo esta que está aquí que conectamos, Ujú. borro y conecto fraction to bypass. Y lo doy OK. Va, guardo, corro la simulación y ya cambió considerablemente. Va, ¿te salió un error? No, no, no. Solo ¿No? que todavía tenía configurado la doble gráfica y la estaba eliminando. Ah, OK, no pasa nada. Muy bien. Ya con eso activado voy a ajustar la escala de nuevo. 110 le puse, voy a hacer zoom sobre estos que están aquí. Vamos a analizar. ¿Sí? Ahora sí, ya cambia, ¿no? La temperatura del mezclador, que es esta línea azul clarito, cuando hay demanda de agua caliente, que es esta que está aquí, vemos que la temperatura se va a los 44.97, que son los 45, ¿no? Ujú. Y ya cuando pase esa hora, ¿a dónde regresa? A la temperatura de nuestro tanque de almacenamiento, que es la temperatura del nodo 1, ¿sí? Porque ya no estamos sacando agua caliente. Entonces, está operando de forma adecuada nuestro simulador. Estamos sacando agua a 45 grados, como nosotros le dijimos, pero ojo, la está sacando a una temperatura menor que la que está dentro de nuestro tanque, porque está sacando una pequeña cantidad de agua y la otra la mezcla con el agua de la llave, que es esta que está aquí, la línea verde. En este caso está saliendo no, perdón, de mains, está saliendo el agua a 18 grados. Está mezclando el agua a 18 grados con el agua a 60 grados casi, Ujú. para mezclar y obtener 45 grados a la salida. Va. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, sí, sí. Y Perfecto. ¿Qué te veo que parece? igual, ay, perdón, No. igual veo que respeta, por ejemplo, que la toma del agua de la llave se mantiene en la misma temperatura, porque pues la vas a tomar de la llave, pero en otros casos eso pudiera cambiar, ¿no? Me imagino, como tú dijiste, dependiendo más que nada de la temporada, porque durante un día no creo que cambie mucho, o bueno, depende Sí, igual. en este caso no sé si alcanzas a mirar que tiene una muy, pero muy ligera variación. Ujú. Mira, ahí es 18.05 y aquí Ah, ya. 18.03. Y luego 17.95. Pero ahora voy a simular todo el año. Voy a cambiar el periodo de simulación para que sea nomás una hora, si no voy a durar mucho. Una hora. Y lo voy a poner todo el año, desde la hora 0 hasta la hora 8760. Ujú. Voy a simular. Uh, Ah, sí, ya veo. Ya miraste la Verano. temperatura. Sí, sí, sí. En verano Mira, es más alta, claro. mira cómo cambia la temperatura. Ya, perfecto. ¿Va? Entonces, en un día, pues no vamos a apreciar esa variación, ¿no? Pero en todo el año sí. Sí, sí. En verano, perdón, en invierno, cuando se necesita más energía térmica, porque hay temperaturas más frías, también llega más fría y eso impacta más en nuestras necesidades. Sí, sí. También perdemos más calor durante la noche porque pues está más frío el ambiente y todo eso. Todo eso impacta y todo eso lo podemos estimar con Transys. Ok. Perfecto. ¿Qué te parece si la dejamos ahí por el día de hoy? Ya fue Sí, un buen avance, la verdad. Y la próxima sesión, que es el día viernes, perdón, el viernes, viernes, ¿no? pues continuamos ahora sí, con lo que viene siendo el respaldo, energía auxiliar, y otras Ujú. consideraciones para nuestro simulador. Ok. Va, perfecto. Voy a detener la grabación. Ujú.